Buen día. En este momento hablaremos sobre la importancia de la educación al paciente en la clínica angloamericana. En la educación al paciente tenemos dos objetivos. La primera es mejorar la salud y el bienestar de los individuos, transmitiendo conocimientos, hábitos de vida y actitudes saludables. El segundo objetivo es integrar a la familia en el proceso de adaptación del paciente a su núcleo familiar y el medio ambiente, teniendo en cuenta sus necesidades y los cuidados que debe recibir para disminuir el riesgo de complicaciones. La finalidad de la educación al paciente es preparar al paciente y la familia para fortalecer el autocuidado, prevenir las complicaciones brindándole las herramientas necesarias que faciliten su manejo en casa, y también facilitar la adaptación del paciente a su medio ambiente con la participación de la familia. A continuación, escuchemos lo que significa la estrategia educativa en la clínica angloamericana. ¿Qué es una estrategia educativa? Es una forma creativa y organizada de resolver un problema de aprendizaje. Esta estrategia se aplica a través de la enseñanza directa. El profesional de salud es la guía de nuestros pacientes de acuerdo al problema identificado, de acuerdo a la necesidad educativa del paciente. Y esta necesidad, no se olviden, que se identifica a través de la valoración que se realiza desde el primer contacto con nuestro paciente. Una técnica educativa o de enseñanza es un tipo de acción concreta planificada por el profesional de salud para alcanzar el objetivo. Como observamos en esta lámina, a una madre, ¿no?, que le va a dar de lactar, ¿no?, y vemos la posición correcta de lactancia materna, y el profesional educa, le instruye a la madre cuál es la forma correcta que debe brindar durante la lactancia materna. Entonces, los estándares de la educación que tenemos en la clínica angloamericana son dos. El primero, que los métodos de educación tienen en cuenta los valores y preferencias del paciente y de su familia, y que permiten una interacción entre el paciente, la familia y el personal para que se produzca el aprendizaje. Un elemento medible en este estándar educativo, por ejemplo, puede ser un tríptico formativo, ¿no?, como una estrategia educativa. Entonces, la información verbal se refuerza con material escrito que está relacionado con las necesidades del paciente y concuerda con las preferencias de aprendizaje del paciente y la familia. El segundo estándar de educación es el evaluar la capacidad del paciente para aprender y su disposición al aprendizaje. En este caso, el elemento medible podría ser, por ejemplo, juegos educativos, ludoterapia para niños con problemas visuales, o hacer uso de recursos tipo el teatro, revistas, pósters y rotafolios. En este caso se evalúa el nivel de alfabetización del paciente, que incluye salud, nivel educativo, idioma. Se evalúa también las barreras emocionales y motivaciones del paciente, y se evalúan las limitaciones físicas y cognitivas del paciente. Por ejemplo, en estas imágenes vemos cómo se aplican algunos de los recursos que acabamos de mencionar, sobre todo en pacientes que tienen ceguera, que son sordomudos, que tienen una limitación física y que se utilizan recursos como libros, dibujos o la ludoterapia. En esta imagen podemos ver la pirámide del aprendizaje de Cody Blaine, una investigación que propone esta figura para demostrar cómo aprenden y recuerdan los estudiantes de manera más efectiva. Si empezamos de arriba hacia abajo, podemos ver que un 5% aprende a través de la escucha. Un 10% va a aprender a través de la lectura, va a ser el recurso visual. Un 20% utilizar los audiovisuales, 30% demostrar lo aprendido. Vamos a ver cómo se aumenta el porcentaje de aprendizaje cuando se argumenta, 75% cuando realizan prácticas
y un 90% cuando enseñan a otros aquello que se ha aprendido. Sobre las perspectivas de la educación, podemos mencionar que una está basada en las necesidades específicas de cada paciente. En ese sentido, se trata de aquellas que están fundamentadas en la búsqueda intencionada de dudas y o inquietudes manifestadas por el paciente o la familia y que se relaciona con un proceso de atención. Otra perspectiva de la educación es aquella basada en la condición clínica del paciente. Por ejemplo, la educación para los pacientes con diagnósticos de diabetes, cáncer, gestantes, puérperas, pacientes prequirúrgicos, entre otros. Una tercera perspectiva de la educación es la organizacional, aquella educación que es determinada por la institución con base en un análisis multidisciplinario y que es proporcionada a la totalidad de los pacientes o un grupo determinado. Por ejemplo, la educación relacionada con la higiene de manos, que se realiza periódicamente en la clínica, o por ejemplo el control de riesgos de caídas, la seguridad y uso efectivo de todos los medicamentos que toma el paciente, dolor, reglamento hospitalario, uso seguro y efectivo de la tecnología médica, dieta y nutrición, entre otros. Cuando hablamos de la educación al paciente y su familia, en ocasiones este proceso educativo debe dirigirse a un tercero, por ejemplo en pacientes pediátricos, inconscientes o con alguna discapacidad que impida la comunicación o la comprensión de la información. ¿Cómo son los tipos de intervención educativa en la clínica? En la clínica hay 3 tipos de intervenciones educativas para la salud, según el ámbito de actuación. El primero es la consejería individual. Es una intervención breve dirigida al paciente con la intención de informar y motivar algún cambio. Se realiza aprovechando durante su estancia hospitalaria y o ambulatoria. La educación individual es la educación programada y pactada entre el profesional y el paciente. Se trabaja más a fondo las capacidades del paciente sobre algún problema de salud, por ejemplo, el asma, la obesidad, el COVID-19, etc. Y la educación grupal o colectiva, que son sesiones programadas, dirigidas a un grupo de personas para mejorar sus capacidades en relación con algún tema de salud. Y esto es básicamente las charlas educativas. En esta lámina podemos ver la educación que se brinda en todos los servicios de la clínica, en urgencias San Isidro y La Molina, en las áreas hospitalarias, en la unidad de cuidados intensivos de adultos y pediátricos, la sala de operaciones, en los servicios de angiografía y central de hospitalización, ambulatorio y consultorio de enfermería. A continuación vamos a escuchar una descripción sobre los documentos que se utilizan para la educación al paciente en áreas hospitalarias y ambulatorias. En esta presentación vamos a hablar sobre el proceso de educación al paciente. El primer formato que ustedes están observando es para registrar la educación al paciente hospitalizado. ¿Quiénes van a registrar en este formato? Los diferentes grupos profesionales de salud, en este caso enfermeras, nutricionistas, fisioterapistas, entre otros. Primero, vamos a realizar la valoración inicial. En este caso, la enfermera es la persona que apertura la valoración inicial, ¿no?, a través de este formato. ¿Qué es lo que va a registrar? Diagnóstico médico, si el paciente recibió educación sanitaria antes, el lenguaje natal, estilo de aprendizaje, además del paciente, quién podría incluirse en este proceso educativo y las barreras de aprendizaje. En esta opción ustedes están observando, pues tiene que firmar el paciente de la educación recibida, ya sea paciente o familiar. Esto se hace firmar solo al ingreso, no se hace firmar todos los días, solo al ingreso. El segundo paso que nosotros vamos a identificar, ustedes pueden observar,
Pues acá hay una lista de necesidades educativas. Se identifica cuáles son estas necesidades educativas. Vamos a hacer un ejemplo. No todos estos temas van a poder educar, tiene que ser de acuerdo a la prioridad. En este caso vamos a priorizar control de infecciones. Cuando un paciente ingresa, le van a explicar sobre el reglamento de paciente hospitalizado, ¿no? Le van a explicar sobre los horarios, sobre la importancia de la higiene de manos, el uso correcto de los EPPs, ¿no? En este caso, si ustedes colocan acá el check en este tema que dice control de infección, como tema van a colocar, ¿no? Esto ya sería la tercera parte, la intervención, tema lavado de manos, uso correcto de EPPs. ¿Cómo le han enseñado? El método de enseñanza puede ser demostrativo, explicativo. En este caso, como es higiene de manos, puede ser demostrativo. ¿Y cuáles son las referencias que han utilizado? Fuente, ¿no? Ustedes, importante que conozcan el protocolo que se utiliza en la clínica, los pasos a seguir sobre la higiene de mano correcta, ¿no? Y esos protocolos están pues publicados donde se encuentran los dispensadores de alcohol o de jabón. Muy bien, en esta opción donde dice nombre del educador, va a registrar el educador sus datos completos, firma y sello, y el área donde está laborando en ese momento. La última etapa es la evaluación. En la evaluación se coloca la fecha, nivel de motivación, disposición para aprendizaje, nivel de comprensión. Nosotros tenemos que evaluar qué tanto ha aprendido, ¿no?, el paciente. Y pueden colocar también en los comentarios algo adicional o importante que quieran considerar. Este formato, como ya les dije, utilizan en hospitalización solo al ingreso y en algunas situaciones importantes. Por ejemplo, cuando realizan una transfusión, eso es un procedimiento, colocan check. Colocan acá transfusión. ¿Qué le han enseñado en relación a la transfusión? Le han enseñado cuáles son las reacciones adversas que podría tener el paciente y así a ustedes notificarles de manera rápida y ustedes pueden darse cuenta y intervenir. Ahora sí, paso a explicarles otro formato que tenemos para el paciente ambulatorio. Este formato para nuestros pacientes ambulatorios se utiliza en los lugares donde se realizan procedimientos invasivos, procedimientos, ¿no?, que realizan tanto médicos y enfermeras. Es importante registrar la educación. En este caso, por ejemplo, en consultorio de enfermería, registramos la educación al paciente que va a acudir a cirugía, ya sea ambulatorio, hospitalizada, ¿no?, toda la preparación prequirúrgica. Tenemos un tercer formato que estamos utilizando en el servicio de hospitalización que a continuación les voy a explicar. ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? Es un método sistemático que brinda cuidados humanistas e eficientes centrados en el logro de los resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. Eso significa que las actividades que realiza la enfermera tienen que tener un sustento, ¿no? Muy bien, están observando este formato que dice valoración de enfermería al ingreso del paciente. Este es uno de nuestros formatos que también utilizamos para registrar la educación en el servicio de hospitalización. El PAI tiene 5 etapas. La primera etapa es la valoración de enfermería al ingreso del paciente. Muy bien, después de haber hecho la valoración, va a realizar el diagnóstico de enfermería. Cuando planteamos un diagnóstico es porque existe un problema real y tiene que existir también el factor relacionado, ¿no? De una vez planteado el diagnóstico de enfermería, se plantea un objetivo, ¿no?, muy relacionado al problema identificado, y en esta cuarta etapa del PAI, la enfermera registra, en intervención de enfermería, va a registrar la educación al paciente.
Luego de haber intervenido, va a realizar la evaluación. Tal es así que la enfermera todos los días va a utilizar este formato. Valora a través de los dominios y en sus intervenciones registra la educación.